Generamos un objeto controlador, lista padre, igual a controlador punto get listado padres. Al controlador le pido el listado de padres. Nuevamente tenemos que hacer fix import para que reconozca el listado. Y una vez que tenemos el listado de padres, lo podemos iterar. Entonces hacemos un iterador, iterator, items igual a lista padre punto iterador, mientras nos queden elementos, sacamos un elemento, lo transformamos a padre, no tenemos la referencia padre porque está en otro package. Nuevamente tenemos que hacer el fix import, y una vez que tenemos el padre podemos mostrar por pantalla c.getNombre, por ejemplo. Ya. Acá debería aparecernos el listado de los padres. Entonces veamos. Tenemos el llamado, el listado no existe una columna denominada ID. Cuando creamos el objeto, este no se llama ID, se llama ID padre. Podemos revisar en el código, en el SQL que insertamos, claro, se llama ID padre el atributo y el otro se llama nombre padre. ID padre y nombre padre. Y ahí están la información de la base de datos. ¿Sí? Es el comando que cambió recién para que no. Result get id se puede convertir en una variable. Claro, o sea, nosotros podríamos capturarlo antes. Por ejemplo, eso. Integer ID padre y después string nombre padre, por ejemplo. Generalmente puede ser más cómodo primero sacarlo a una variable y después de esa variable crear el objeto. Y una vez que está el objeto creado, lo guardamos en el listado. Entonces, de esa forma vamos a poder obtener la información de la base de datos. Si yo modifico la base de datos, por ejemplo, bueno, puede ser en el mismo ejemplo, si es que yo quisiera agregar información a la base de datos, tendría que hacer lo mismo, crear en el controlador, por ejemplo, un método que sea guardar, y en el dado un método que se llame guardar, que reciba los parámetros, que reciba el objeto, como quieran. La única diferencia está en que yo voy a tener que crear igual el objeto dd, voy a tener que igual crear la query que quiero utilizar, acá tendría que ponerle los parámetros que quiero guardar, pero en vez de usar el consulta, acá tendría que usar db.ejecutar. Esa es la diferencia entre consultar la información y poder guardar directamente. Y eso es básicamente porque el método es distinto. En la clase db
El consulta se trabaja igual, pero ejecuta un método que se llama execute query. Y el ejecutar hace exactamente lo mismo, pero es un método que se llama execute. Es el que no espera un resultado de vuelta. Lo demás es exactamente lo mismo. Por eso que son dos métodos distintos, ejecutar y consultar. El método de conectar nosotros no lo usamos, pero el consultar lo usa automáticamente. Entonces hace la consulta, se conecta a la base de datos, intenta generar la query, la conexión, el result set, todo, y una vez que termina, cuando nosotros consultamos, cierra los elementos. En este caso, cierra la conexión, cierra el result set, cierra el statement y cierra la conexión. Entonces se conecta y se desconecta. Eso es para evitar que esté la base de datos siempre conectada. Entonces acá, como está en el mismo computador, da lo mismo. Pero cuando uno trabaja con conexiones remotas, uno debería conectarse, consultar y desconectarse. El ejecutar hace lo mismo y hace el archivo BD. Esa clase yo se las voy a pasar para que trabajen con esa clase. Entonces lo que ustedes deberían hacer es construir el DAO, llamar a la clase, pasarle la query y ejecutar la query. Y una vez que le llegue el result set, iterarla. Sacar los datos del result set, crear el objeto y guardarlo al listado. Y en el caso de guardar es el mismo procedimiento, con la diferencia que no tienen que hacer un result set. Crean la base de datos, le pasan la query con los datos ya formados y la ejecutan. Y con eso guardaría información en la base de datos. Sería para los inserts, ¿cierto? Para los inserts. El insert, la variable se pone con un más, ¿no? Sí, concatenar igual que string. Es un string al final. Entonces lo concatenan de la misma forma que un string. Y ahí tenemos el proceso completo de la conexión a la base de datos.